Pymes, Perú. Los miércoles abordamos Perú Emprende Empresa, pero no solo es el emprender, hay que asesorarnos y para ello hay que recurrir a los conocedores. Estamos ahora con el decano nacional del Colegio Profesional de Licenciados en Cooperativismo del Perú, con el licenciado Walter Choquehuanca Soto. Bienvenido, licenciado. Buenas noches a ustedes y gracias por la invitación. De hecho, el tema de las cooperativas es un tema que ha tenido, que tiene y que posiblemente tendrá una relevancia en particular, ¿sí? Salvo algunos baches que ha habido en la historia. Claro, el modelo cooperativo en el Perú es un modelo societario como cualquier otro modelo empresarial, pero en este caso, por la misma ley lo define que es un modelo sin fines de lucro. Está vigente, es una realidad en el Perú, genera empleo, recursos. Entonces tenemos ahora últimamente proyectos de ley, actividades, por ejemplo en el sector agrícola, ha salido una norma de promoción al sector agrario, donde va a dar un beneficio tributario de 10 años, entonces significa que está apostando por el sector agrario y bajo la modalidad de la cooperativa. ¿Cuántas cooperativas aproximadamente tenemos en el Perú actualmente? Es un problema de información porque no tenemos una data. El último censo se hizo el año 80. Recién el Ministerio de la Producción está tomando información de la base de datos de las cooperativas, pero está esperando que cada cooperativa se inscriba en esa base de datos a través del correo electrónico. Entonces está armando una base de datos. De manera que eso va lento. Va lento, pero ya hay algo que se está haciendo desde el Estado. Correcto. Pero en el caso de ahorro y crédito sí hay una cifra exacta, son 164 cooperativas registradas en ahorro y crédito que están en la página web de la FENACRED y de la SBC. Correcto. Ahora, de hecho, usted es uno de los perseverantes, no solo como autoridad, en este caso del colegio, sino como profesional en la materia. Sería interesante, ¿cuántos profesionales aproximadamente de la especialidad existe en nuestro país? Claro, yo soy licenciado en cooperativismo, graduado de la Universidad Federico Villarreal, ingresé el año 1980 a la universidad. En mi caso, los licenciados en cooperativismo, pues graduados, llegan a más o menos a 1000 graduados, pero egresados de la facultad, según las cifras que se han manejado hace muchos años, son más de 4000 egresados de la universidad. O sea, egresados como bachilleres, porque no se han podido licenciar por diferentes razones personales, que ellos mismos no han terminado su carrera profesional. Pero de todas maneras, han estudiado una carrera profesional, la universidad a los que somos graduados nos ha dado un título profesional, y nuestra carrera, como yo siempre he dicho, está vigente en el Perú y en el mundo. El tema es saber hacer brillar nuestra profesión de cada peruano que ha estudiado en una universidad. Eso es muy importante y sobre todo el sector de la micro y la pequeña empresa, que es pues una población, digamos, bastante numerosa, está tratando de identificar formas de cómo lograr no solo asociarse, sino también de poder tener algunos instrumentos que palanqueen su desarrollo. Uno es el mercado, pero lo otro es el tema, digamos, financiero. ¿Qué tan difícil es formar una cooperativa? Lo que pasa es que ahora ha salido un nuevo concepto, que es el concepto de empresario, pero empresario social. El empresario social es la persona que desarrolla productos, empresas, pero con fines éticos y responsablemente. Entonces, las cooperativas son una alternativa, el modelo cooperativo es una alternativa. Entonces, cuando hablan de cooperativas, estamos hablando en el fondo de ¿qué? De asociatividad empresarial. Entonces, ¿pero quiénes se tienen que asociar? Los productores, los comerciantes, aquellos que necesitan salir adelante, no en forma individual, sino en forma asociativa. Entonces, ¿qué modelo en el Perú se puede utilizar para lograr este éxito? Tienen a la asociación, pero la asociación se rige por el Código Civil, pero también tienen un modelo que es la cooperativa, que se rige por la ley de cooperativas. Pero con la diferencia que la cooperativa puede tener otro régimen económico y financiero. Por ejemplo, la cooperativa tiene utilidades o remanentes, la puede distribuir entre los socios en proporción al capital aportado o al trabajo aportado. En cambio, la asociación no puede distribuir las utilidades. Quedan para la asociación. ¿Qué más tenemos? Que la cooperativa, cuando hay una utilidad, el 20% de esa utilidad va para la reserva cooperativa. ¿Para qué? Para proteger el patrimonio de la empresa o para reinvertir. En cambio, la asociación, ¿dónde va? No hay reserva. Y vamos al final. Vamos a suponer que una asociación y una cooperativa tengan 1 millón de patrimonio.
se disuelve la asociación y ese patrimonio ¿a dónde va? De acuerdo al Código Civil, va a la beneficencia. ¿Por qué cree usted, licenciado, que, digamos, no se opta por este modelo que de por sí es muy interesante? Porque, de hecho, si empezamos a confiar entre actores, digamos, del mismo sector, incluso de los mismos casi tamaños, por decir microempresas, pequeñas empresas, pero ¿cuál cree usted que es la razón? ¿La falta de información? Falta de información, desconocimiento del modelo. Todavía tenemos pensando que las cooperativas son parte del producto de la reforma agraria, no son parte ni son consecuencia de la reforma agraria. Las cooperativas han existido antes de la reforma agraria y después de la reforma agraria. O sea, no son propiedad exclusiva de la reforma agraria. Claro. Es un tipo de cooperativa que nació bajo el gobierno de Velasco, que es un tema ya agotado, ya terminó en la historia. Las cooperativas de ahora no son producto de eso, simplemente son cooperativas que existen con la nueva ley, con el marco constitucional que tenemos, y simplemente están actuando en la globalización y son exitosas. Posiblemente aún quede todavía esos rezagos de la quiebra, del Bancop, de la CCC, de la Cooperativa Regional del Centro y algunos otros, ¿no? Como siempre, esa es la historia, pero el emprendedor aprende de estas lecciones y sale adelante. Por ejemplo, en el caso de la asociatividad empresarial, en el caso de los agricultores, sus asociaciones, desde el punto de vista empresarial, ¿qué es más conveniente hoy, una asociación o una cooperativa? Una cooperativa, porque hay un régimen de protección especial dado por este gobierno. Entonces hay que aprovechar las oportunidades. Si el gobierno te quiere promocionar, incentivar, proteger, hazlo. Ahora, usted ha dado un dato interesante, lo que ha dado el gobierno de turno, por un lado, pero por otro lado, como que no se entendió con mucha claridad en el caso del Ministerio de la Producción, ¿no? Porque ahí había una dirección nacional. Sí. Y prácticamente eso se ha desactivado. Claro, ya existía la Dirección Nacional de Cooperativas, donde cualquier cooperativa o cualquier peruano o usuario interesado quería tener acceso a información, iba a la dirección. Hoy esa dirección ha sido desarticulada, pero se dice que todas sus funciones han sido repartidas en las diferentes unidades técnicas del ministerio. Pero eso no se entiende. Pero tomemos como que así es. Pero al margen de que vea o no una oficina en el gobierno, las cooperativas existen. Y van a existir por iniciativa privada, son iniciativa privada. Que el gobierno las puede incentivar, está bien, es parte de las políticas, como cualquier modelo empresarial. O si hoy las pymes son promocionadas, incentivadas, fomentadas como política pública del Estado, las cooperativas pueden sumarse a esa estrategia de negocio. Por ejemplo, las pymes se les critica, se les dice que nacen en montón y desaparecen en menos de un año más del 70%. ¿Como consecuencia de qué? De falta de información, de desconocimiento del modelo. Entonces, para que esas pymes no desaparezcan, se pueden asociar y pueden implementar una herramienta que es muy urgente ahora, que es la parte financiera. Si las pymes hicieran sus propias cooperativas con sus 3 millones de empresas, tendrían capitales suficientes para autofinanciar sus pequeños proyectos y después apalancar con recursos internacionales o con un fondo de COFIDE o de otra entidad. Es una gran verdad. A veces se está pagando costos tan altos a la banca de consumo, claro, y algunas otras instituciones por un problema de gestión muchas veces. Y claro, este lado pues de la desconfianza, de la falta de información, como bien lo señalaba usted, y de hecho aquí se necesita un poco de incidencia académica por un lado, los medios de comunicación y por cierto el Estado. Claro. Y ahí, por ejemplo, en el tema de la ley, hay un proyecto de ley actualmente. Sí, por ejemplo, hay 2 proyectos, uno relacionado a la Ley General de Cooperativas y otro proyecto que ha sido dictaminado en la Comisión de Economía, que es sobre ahorro y crédito. Por ejemplo, en este dictamen que ha salido de la Comisión de Economía, ¿qué propone como ventajas si las cooperativas que ahora existen como ahorro y crédito ya pueden dar cartas, fianzas para presentarse en proyectos o en compras del Estado? Entonces, si las MIPES se organizan, hacen sus cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Y pueden darle a sus mismos socios cartas, fianzas para trabajar con el Estado, en compras con el Estado o trabajo con el Estado, en buena hora ellos mismos se autofinancian. Y si les falta capital para cubrir el riesgo de la carta de fianza, pues pueden apalancar con un nuevo socio estratégico o con otra entidad. Ahora, ¿con cuántos actores o con cuántos socios mínimamente puede empezar a organizarse? Ahí viene el tema netamente de plan de negocio, como cualquier empresa. Yo no puedo formar una cooperativa si no tengo un plan de negocio. Entonces, técnicamente tengo que hacer viable mi negocio como empresa, como cooperativa. La ley actual
no dice con cuántas personas se hace una cooperativa, pero en promedio se está utilizando 13 a 15 personas que son los miembros que integran el directorio. Eso es a nivel de número de personas, pero a nivel de capital es de acuerdo a la operatividad que le voy a dar a la cooperativa. Por ejemplo, yo sé que hay cooperativas en los gremios de la MIPE que se han hecho que no han funcionado. O sea, se ha hecho la inscripción registral, o sea, la primera parte, pero eso no es el tema, el tema es gestión. Entonces, ¿por qué no ha avanzado? Porque no gestiona. Piensa que el Estado le va a dar dinero para que ellos lo recoloquen. Así no funciona. Las cooperativas tienen que formar sus propios fondos, ¿no?, asociativos de todo el colectivo. Con un plan operativo. Con un plan operativo. Con medición, con en indicadores, tiempos, con todo costos, tiempo. Todo, ese es el plan. Si no han tenido un plan de negocio para hacer la cooperativa, no la van a arrancar. Claro, el tema Entonces, no solo el tema no es el modelo, Ajá. el tema es de aplicación y de estrategia de negocio. Ahora, las cooperativas, digamos, pueden interactuar con fondos internacionales. Para ser más Sí, concreto, la ley. Yo vendo mis productos al extranjero y me pueden desembolsar el dinero a las cooperativas a están autorizadas para trabajar con organismos internacionales de la banca, de entidades. La ley lo permite. O sea, se puede hacer todo tipo de... Eso es como cualquier empresa en el Perú, con la diferencia que es una actividad no lucrativa porque el Estado lo promociona y lo protege, lo incentiva. La Superintendencia de Banca y Seguros en la ley 26702 un poco establece algunos parámetros de los vínculos que tiene. La Superintendencia, con la nueva ley de bancos, salió el año 96, sacó una disposición final donde ha regulado el tema del control y supervisión de las cooperativas y le entregó a la Federación de Ahorro y Crédito el control de las cooperativas. Eso ha sido cuestionado por algunas cooperativas y una de ellas ha sido la cooperativa Crédico, que ganó a nivel del Tribunal Constitucional, y esa es la única cooperativa hoy día que está bajo el control de la Superintendencia de Banca y Seguros por resolución del Tribunal Constitucional. Pymes Perú.